Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este su programa, su espacio, que diariamente compartimos por su canal Super TV 55 y por las redes sociales. Hoy es jueves 10 de marzo, 10 de marzo de este año 2022. 2022. Estamos hoy, precisamente hoy, se cumplen 70 años del golpe de Estado que dio Fulgencio Batista en Cuba, 10 de marzo del 52, faltando poco para las elecciones generales en Cuba, e implantó la dictadura batistiana, que duró casi 7 años, o casi 8 años, o casi 7 años, sí. En el poder hasta que tuvo que salir corriendo despavorido en la madrugadita, acabando de nacer. Tal vez no había llegado la 1 de la mañana, la primera hora del 59, cuando el malhechor y su camarilla de ladrones y criminales se montaron en avión y arrancaron para acá. Un error de él, a meterse en la guarida de Trujillo. Él que le debía dinero a Trujillo y Trujillo que a él no le simpatizaba. Y debió coger para Nicaragua, porque Tachito era el hermano de Tachito, era Luis Somoza, de los Somoza. Debió coger para allá, o para otra dictadura de América Latina. Habían caído muchas ya. Pero debió coger mejor o para los de Franco, directo para España, o para Portugal, de donde se fue de aquí. Tengo entendido, Portugal de Salazar, que es una dictadura, igual que Franco en España. Pero luego se ha cogido para Centroamérica, Guatemala, dictadura, y Salvador, los Somoza en Nicaragua, pero Trujillo, cogió para acá, para la madriguera de Trujillo, Batista, el 1 de enero. Él llegó al poder un día como hoy, en el 52. Ya un año y meses después de arribar al poder la dictadura de Batista, se produjo el asalto al cuartel Moncada, 26 de julio del 53, por parte de Fidel. Bueno, vamos a las noticias nacionales. Sigue siendo el país motivo de muchas informaciones nacionales en el ámbito político, social, económico. Hoy aquí en Santiago hubo otro operativo, no de la amplitud del Discovery, aunque tengo entendido que también hoy hubo otro allanamiento o apresamiento de una persona relacionada con el Discovery. Pero hubo otro operativo que no tiene nada que ver con el Discovery. Fundamentalmente aquí en la avenida Fello Vidal, un car wash muy conocido, muy famoso, y también tengo entendido que por la olla del Caimito hubo allanamiento en el día de hoy y apresamiento de personas. También en Punta Cana, en el extremo oeste del país, en la meca del turismo dominicano. Y si no estoy bien seguro, pero también en la capital, pero sobre todo en Santiago y Punta Cana, otro operativo hoy. Bien, a la vez que se han hecho en el país muchos operativos y hay muchos presos con relación a la delincuencia política, a la corrupción en el Estado, pero también estamos viendo muchas acciones de las autoridades y en muchos casos con organismos internacionales, Estados Unidos, fundamentalmente, de operativos al delito común, que no tiene nada que ver con política, aunque también puede haber políticos. Pero esto sería ya del ámbito privado, no en el Estado.
tuve la información no confirmada del apresamiento hoy del hijo de un dirigente del PLD. No voy a decir su nombre, porque no he confirmado ni de él ni del padre. Conozco más al padre, a él no lo conozco. Es un hijo de un dirigente del PLD en Santiago que fue funcionario en una institución del Estado. Como no tengo mayores detalles, no voy a mencionar nombre, pero que fue detenido hoy. Y una señora también, una señora. Es decir, pero caramba, pero Santiago es la meca de la delincuencia. Pero que uno tiene que preguntarse es que, fíjese, aquí fue fundamentalmente la de la Operación Falcón, de gran envergadura, de un paquetón que están ahí en Rafael por delito y del narco, del lavado y qué sé yo qué, hace unos cuantos meses. Ahora viene el Discovery, que aunque en otros puntos, pero fundamentalmente aquí. Y mire lo de hoy, otra vez Punta Cana y Santiago, pero Santiago está en todas y en muchos aspectos siendo donde está la base fundamental de esos delitos, el delito tecnológico, el delito cibernético, el delito de lavado, el narco, pero bueno, ¿qué pasa? Esta ciudad de hombres y mujeres progresistas, laboriosos, trabajadores, que en lo fundamental lo sigue siendo, pero está el cáncer de la delincuencia común, porque de la delincuencia política eso está en todo el país. Santiago, por supuesto. Pero esa es histórica, esa está casi en el ADN de la esencia política del país, casi porque ha habido en toda la historia y los hay políticos honestos en todo el país. Pero eso está en el ADN. Se dirá que la delincuencia común también estaría en el ADN, pero los que estamos viendo, esas son imágenes de los operativos y lugares. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos, cuando se hacen operativos de la delincuencia común, Santiago es para uno ponerse la mano en la cabeza. Aquí el centro de los mayores operativos. No. ¿Qué es lo que pasa? Hubo un momento, sobre todo la droga y el narco, que estaba muy enraizado en San Francisco de Macorís. Pero yo hace mucho que no veo nada en San Francisco de Macorís. Mucho. Sí, nada, San Francisco de Macorís. Y qué bueno. Esa ciudad histórica, gloriosa, progresista, rebelde. Y eso a uno le dolía cuando ese nombre de heroicidad había sido un tanto empañado. Claro, el pueblo macorizano siempre ha sido digno, siempre es una minoría. Aquí en Santiago también es una minoría, y en todas partes de la delincuencia es una minoría, pero, caramba, es una minoría que uno ve como si estuviera creciendo. Nunca va a ser mayoría, pero uno se alegra que le den golpe en la cabeza, porque a las serpientes hay que darle golpe en la cabeza. No venga con darle un golpe en la cola o en el medio a la serpiente, no, es aquí que hay que darle. Si no, no hacerse nada. La maldita, aunque le den golpe por otro lado, se cabulle. Entonces la delincuencia común, en este caso, hay que darle golpe duro. Hay que desmantelar esas estructuras delincuenciales. Y lo que hemos visto, le han dado duro. Esta Procuraduría, este Ministerio Público, y con ayuda internacional, le ha dado duro. Porque antes uno veía que sí, que vino la DEA y que sé yo qué, se agarró a fulano y se lo llevó 1, 2. Pero ahora son 30 y 40. 30 y 40. Y es porque se ha aumentado la delincuencia común ahora. No, era que estaban ahí y no le hacían nada. Eso no es de ahora. Eso no es de ahora. Eso tiene raíces profundas. Ahora le están dando un cajetazo duro. Y eso es bueno. Eso es bueno.
porque cuando no los persiguen aparentemente no hay delincuencia, no. Ajá, es que está ahí y no sale a flote porque no se persigue. Cuando se persigue se crea que ahora hay más, no, no hay más. Ahora está saliendo a relucir lo que estaba tapado, pero estaba ahí. Es decir que es importante que se sigan estos operativos. Siempre, claro que sea sobre base objetiva, porque tampoco no hay que salir a llenar por llenar. Y salir a apresar por apresar, por una mínima sospecha. Claro, hay una situación. Generalmente cuando hay organismos internacionales como el FBI o la DEA, esos organismos no le caen atrás a una gente mientras no tienen una gran seguridad que es culpable, porque ese es el estilo norteamericano. Y no son la gente, que yo sospecho que fulano, venga, no, está bien. No, no. No es que a todo el que apresen es culpable. No, por la inmensa mayoría se puede decir que aunque cosas de la presunción de inocencia por el principio jurídico de que no han sido sentenciados definitivamente, hay una altísima probabilidad de que sea culpable finalmente. Porque esos sectores, además, el Ministerio Público Dominicano ha mandado la señal que actúa más o menos en esa onda, el actual. Porque Miriam Germán, que lo dirige, es una jueza de vastísima experiencia y sabe lo que es un expediente flojo, un expediente sin sustancia fuerte, que como jueza, inclusive si no está bien elaborado, aunque se sospeche que es culpable, hay que poner en libertad a una persona, porque no, porque ya ni siquiera en la justicia aquí se actúa por la íntima convicción del juez, sino tienen que ser datos concretos, pruebas concretas. Aunque el juez o la jueza tenga la íntima convicción que es culpable, ahora, si no está sustentada la culpabilidad que se le puede aprobar, es para afuera que va. Es para afuera que va. Porque aquí se está sustentando, ya no como antes, la íntima convicción. Y tal vez sin presentar ninguna prueba. O no hay prueba contundente, no, ya no. Bueno, esa es la situación. Cambiando de tema, hoy Abinader está en Chile. Allá en Chile está haciendo algo parecido a lo que hizo en Argentina, firmando acuerdos. Podría ser de otra característica. Sin embargo, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que hizo un acuerdo con argentinos para que nos vengan a asesorar en materia de vinícola, de vinos. Y bien, Argentina es un país productor de vino, pero yo creo que Chile tiene más experiencia en vino que Argentina. Por lo menos aquí, en nuestro país, se consumen mucho más los vinos chilenos y tienen como más presencia en el mercado internacional los vinos chilenos que los vinos argentinos. Pero bueno, Argentina también produce vinos. Pero en Chile, que está el presidente, para asistir a la juramentación del nuevo presidente, de Boris, de estar dialogando, de estar en encuentro, también con el sinvergüenza que se va de la presidencia, funesto de Piñera, bueno, no es lo mismo Piñera que Piñera. Y sobre todo con el nuevo presidente, con quien ya con el que se va no hay que firmar nada. Si no va a dirigir el Estado, ¿qué va a aprobar? Pero un problema de cortesía todavía es el presidente. Y de cortesía, que hayan encuentros, eso está bien. Entonces, con el nuevo no sé, porque todavía no se ha juramentado, no sé si tendrá encuentros antes de juramentarse, pero se supone que después que se juramente que el presidente Abinader va a tener encuentro con Boris para quizás firmar acuerdos, esa es la onda que hay en materia económica, que tal vez el país pueda mejorar su balanza comercial con Chile. ¿Y qué se le puede comprar? Aquí le compramos a Chile lo que yo conozco es vino, mucho vino, que también es posible que hayan bajado un poco las importaciones de vino porque los chilenos no son de los mejores y este es un país con parones.
Es un país de gente comparona. Y aquí ya la clase media, lo que le gusta son los vinos europeos, franceses, italianos, españoles, que por lo general son mejores que los latinoamericanos, por lo general. Ya no, antes uno veía mucho vino, Santa, qué sé yo qué, Santa Carolina, creo, Santa, qué sé yo, ya no hay santos, ya no hay santas, que generalmente son los chilenos. Ya uno lo que ve en las recepciones y en donde quiera que uno va, son vinos de marcas europeas. Ya hay menos chilenos y menos argentinos, porque es un país de la pequeña burguesía, la clase media privona, y la clase media alta, ni se diga. Pero ¿qué más le podemos comprar? Aquí no compramos cobre, que Chile es el gran productor de cobre de América, de los más grandes productores de cobre del mundo. Y bueno, vamos a ver, pero es importante siempre eh, esos intercambios, esas relaciones. Somos los pueblos latinoamericanos, somos pueblos hermanos latinoamericanos. Y es importante que, qué sé yo, que ojalá que se puedan incrementar los lazos no solamente comerciales, sino culturales y, y de otras características con el hermano pueblo chileno. Allá está el presidente después de Argentina. Y que de hecho, hoy en Argentina, Argentina está prendida en candela. Hoy salió del presidente Abinader y se prendió Argentina. En Argentina hay protestas violentas en contra de un acuerdo firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo en base a renegociar esa deuda monstruosa que dejó el canalla de Macri, el gobierno anterior. Deuda inmensa, que no saben qué hicieron con ellos. Pero metan preso a ese delincuente en Argentina. Y ahí el pueblo argentino, los pueblos latinoamericanos, que siempre somos los que pagamos los platos rotos de los bárbaros que no han gobernado, que los que gobiernan este momento, salvo excepciones. Y ese Macri fue un canallas que hundió a Argentina. No digo que los actuales sean buenos, pero son menos malos, probablemente. Son más pasables. Los Fernández, que ese bandido de Macri que hundió a Argentina. Bueno, señor director, vamos a nuestra primera pausa comercial. Adelante.
Desde siempre en cada paso estamos juntos. Hoy seguimos caminando de la mano, alimentando cada sueño, cada proyecto, cuidándote como siempre los hemos hecho. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Cuidamos cada paso de tu vida. Bueno, hoy estuvo aquí en Santiago una conferencia, la conferencia anual que celebra la Fundación Arquidiocesana Santiago, desayuno en honor a la fundación, esa fundación que fue creada por el arzobispado y también con la presidencia original y con las ideas también del siempre bien recordado empresario don Manuel Arsenio Ureña, en honor a don Manuel Arsenio Ureña. Fundación que preside precisamente el hijo de don Manuel Arsenio, Juan Ureña. En el Hotel Gran Almirante, el invitado orador fue el presidente del CONE, Pedro Brache Álvarez. Y bueno, abordó muchos temas del empresariado, habló de los niveles que ha alcanzado el país, que según él, más del 80% de lo que se consume en el país es producido aquí. La fortaleza de muchas áreas de la producción interna, del alto nivel de generación de empleos que tienen las pymes o las medianas y pequeñas empresas, según él, generan el 85% del empleo en el país, lo cual es muy importante. Y él lo dice y lo aclaró, y es cierto, reconociendo ese gran rol de la mediana y pequeña empresa. Bueno, habría que decir de la mediana, la pequeña y la micro. Él no mencionó la micro, pero se supone que ahí está también la micro, el 85% del empleo. Y él inclusive aclaró, y mire, que él es no de mediana empresa. El grupo Brache, que es el grupo Rica, una de las grandes empresas de este país. Entonces habló de la necesidad de unir fuerzas de todos los sectores, incluyendo el Estado, para afrontar los retos que tiene este país ante la crisis mundial, la crisis de la pandemia y la crisis ahora agravada por esta situación de la guerra en Europa. Fue la exposición entre muchos otros temas y la experiencia familiar y personales en el grupo empresarial de él y su familia. También habló Juan Manuel Ureña, presidente de la fundación, de lo que es la fundación, el rol, los objetivos y la invocación y la bendición estuvo a cargo de Monseñor Tomás Morel Diplán, obispo auxiliar, que quien siempre hace esa labor el arzobispo, Monseñor Freddy Bretón, pero él tiene algunos quebrantos de salud y no pudo asistir en el día de hoy. Así que hoy fue una actividad tradicional que el año pasado no se hizo, y creo que el antepasado tampoco, en el 20 no se hizo, en el 21, por la situación del COVID. Por la situación del COVID-19. Bueno, hoy murió en Bolivia Mario Terán Salazar, creo que era sargento del ejército, el 8-9 de octubre del 67, en la quebrada del Yuro, en la Higuera, en Bolivia, 8-9 de octubre del 67, la quebrada del Yuro, la Higuera en Bolivia, donde ocurrió un acontecimiento que está en las páginas de la historia, negativo, pero en la página de la historia, lo que la historia no lo borrará, mientras hayan seres humanos en este planeta. Y fue la muerte, el fusilamiento del Che Guevara. Él fue el que le disparó, él fue el que lo mató.
no lo decidió él. Y si vamos a ver, ni siquiera a él hay que condenar. La historia lo condena, pero no tanto a él, un pobre infeliz, un militar, un sargentico, que los culpables son el Estado boliviano y sus amos, la CIA, el poder norteamericano, que decidieron que mataran al Che. Convención de Ginebra, el respeto a los prisioneros de guerra, esos son convenios internacionales que todos los países son signatarios y han firmado. ¿Qué respetan? Eso no respetan nada. Eso no respetan nada. Y así fue, así como ellos tuvieron detrás, esos poderes extranjeros y los poderes criollos, de asesinar a Manolo, después que pusieron a uno de los fantoches que era del triunvirato a un discurso a decir, está de más decir que sus vidas serán religiosamente respetadas. Cuando Manolo y sus 14 compañeros se entregaron, los fusilaron tan ahí mismo. Y también a Camaño. La embajada tuvo que ver, pero ahí fundamentalmente tuvo que ver el funesto personaje que dirigía el país en ese momento. Y el Che, él mismo llegó a decir, él mismo, el que murió hoy, que él entró donde estaba el Che. Dice, y lo vi grande, lo vi muy grande. Y él le dijo, ponte sereno y apunta bien, que va a matar a un hombre. Entonces él se echó hacia atrás y cerró los ojos y le disparó. Se sentí impresionado porque el Che estaba herido, recostado, pero lo veía tan grande como era, un gigante, diferente a él y lo que lo mandaron a él, que eran enanitos y mediocres, y están todos en el zafacón de la historia. Y el Che no, el Che era y sigue siendo grande. Ponte sereno, apunta bien, que va a matar un hombre. Dice que el día más difícil de su vida. Terán era un sargento, un pobre campesino de Bolivia, que le habían envenenado la cabeza, o sea que ni siquiera a él hay que culparlo, verlo como el malo. Los amos de él, los que lo mandaron, sí son los malos. Pero el Che vive y ellos no viven. Y Bolivia vive un proceso de cambios y transformaciones donde se van más o menos implementando las ideas del Che. Médicos cubanos que han ido a Bolivia en programas de asistencia han curado a muchos de esos militares. Creo que a él mismo le operaron de la vista. Curaron muchos de esos militares que persiguieron al Che. Médicos cubanos en este proceso progresista que vive Bolivia. Esa es la historia. Bueno, lo de Ucrania sigue tan complejo, tan preocupante. Rusia ha encontrado más de 25 laboratorios de armas químicas biológicas. Un golpe moral. Eso lo hizo Ucrania, no, eso lo hizo Ucrania, Estados Unidos. Y tal vez otro país europeo. Ucrania no tiene la tecnología para hacer eso. Armas químicas biológicas en Ucrania, cerca de las provincias y de la frontera con Rusia. Ajá. ¿Y para qué eran esas armas? Oiga, lo que ha encontrado, los laboratorios que ha encontrado Rusia. En Polonia está la vicepresidenta diciendo que hay que juzgar por crímenes de guerra a Putin. Crímenes de guerra. Está espantada. Y a mí me duelen esa muerte de civiles y de militares ucranianos. Son vidas que duelen, y militares rusos, pero descarada. Y no son ustedes los que han destruido naciones enteras. Y a ustedes
los gobiernos norteamericanos, ¿por qué no los juzgan por crímenes de toda la guerra que han hecho? Que destruyeron a Irak, casi 1 millón de muertos, a Siria la han destruido, a Afganistán, 20 años destruyéndolo, 2 millones de muertos en Vietnam, a Libia la han destruido. Entonces, no hablen de crímenes de guerra. No hablen, ustedes no tienen ninguna moral para eso. El cinismo de esta gente no tiene comparación, no tiene comparación. Han estado negociando en Turquía, parece que no avanzan a alto nivel, al más alto nivel se han visto, canciller y canciller. Y uno lo que desearía sería, qué sé yo, que esa guerra pare lo antes posible, que hayan acuerdos de respeto mutuo. Vi el canciller de Ucrania diciendo como que podrían aceptar no ingreso a la OTAN si hay garantía por otro lado de seguridad. ¿Por qué no dijeron eso antes, cuando estaba desafiando a Rusia? Ahora que ven que no le están metiendo la mano, digo, le están metiendo la mano, pero ellos quieren más acción directa de la OTAN. Le están dando armas, aviones, dinero, pero no soldados. ¿Por qué no plantearon eso con tiempo? Pero bien, todavía podría ser una salida. Que haya un acuerdo, no sé si Rusia quizá lo podría aceptar, que la Ucrania no se va a meter en la OTAN y que le garanticen que Rusia le va a respetar. Eso es lo que ellos quieren. Que pueda hacer un acuerdo, dicen ellos, en el Consejo de la Seguridad. En el Consejo de Seguridad. Rusia es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de lo que tienen derecho a veto. Si Rusia hace un compromiso en las Naciones Unidas, seguro que lo cumple. Ojalá que eso sea un bajadero, porque la verdad que la guerra es inhumana, la guerra es dolorosa, terrible. Y la vida, no importa que sea usted ucraniano, ruso o en casa del demonio, es la vida y vale. Y es lamentable que haya que llegar a esos extremos. Eso se pudo evitar, si no es por la irracionalidad y la arrogancia del régimen ucraniano. Porque Estados Unidos define a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual para Estados Unidos, a más de 1.000 kilómetros de su territorio. Oiga esto. Sin ser Venezuela estar en un bloque de alianza militar internacional. Ajá. Entonces, ¿cómo sería lo que va a calificar Rusia, Ucrania, que tienen frontera? Que están pegaditos, ni siquiera de mar, frontera marina, sino de tierra, que es como un haitiano y un dominicano en el río Masacre, que se pueden matar a la pedrada, porque usted está en la orilla de Haití y a pocos metros está la orilla dominicana, y ahí se pueden fajar la pedrada y matarse. Así de Ucrania y Rusia. ¿Y qué será entonces, siendo del bloque de la OTAN, que es una potencia multinacional, nuclear? Eso no es una amenaza seria para Rusia. Venezuela siempre Estados Unidos, que no es aliado de ningún país, de un bloque militar, que está a más de 1.000 kilómetros de distancia. Tiene que estar a más de 1.000 kilómetros, lo más cerca de Estados Unidos, que la Florida y Venezuela. Es que son cínicos. Y no le podían dar una garantía de que Ucrania no iba a ser parte de la OTAN. Ninguna. Además, si Estados Unidos no le da la garantía, tenía que darse a Ucrania, porque es en Ucrania que están cayendo la bomba y los misiles, no es en Nueva York, no es en Washington. Esto asusan, esto agitan la guerra que se da fuera de su territorio, que se da lejos. Señor director, volvamos a unos mensajes. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde, gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Anuncia el consulado norteamericano en el país que va a reanudar con algunas limitaciones, no a todo lo ancho que era antes, toda la dimensión, parece con algunas limitaciones, reanudar el proceso de otorgar visas de turistas para viajar a los Estados Unidos. Una buena noticia para muchos que buscan visa de paseo, así es que se llaman, son de turista, aquí le llaman de paseo. Es lo mismo en el consulado de los Estados Unidos en el país, y eso se va a aperturar, después que fue seriamente afectado por el COVID. Bueno, en otro aspecto, aquí le están por hacer en el PRM lo que le hizo Miguel Vargas en el PRD, que le cerró toda la puerta. Eso sí, que le hizo la vida imposible y se la vengó. Que Guido le hizo una guerra a Miguel Vargas hasta recientemente, hasta simular que se quedó en el PRD sin ser del PRD, pero estaba ahí adentro para torpedearlo desde dentro. Entonces, el PRM lo que quiere hacer, y han aprobado, una convención de delegados. El partido que primero estableció las primarias en este país, la participación de las bases para seleccionar los candidatos. Ese fue un paso correcto de avanzada que lo instituyó el doctor José Francisco Peña Gómez. La primera vez que se dejó de elegirse por delegados, y fue no totalmente las bases, pero semitotal, o sea, parcialmente, un paso de avance que luego se dio para que fuera abierta la primaria y todo el universo de los miembros. Pero la primera elección que se dio no de delegados fue en el 82 para seleccionar el candidato, que fue Jorge Blanco. La fórmula Ovalle, la fórmula se le llamó salvadora. Cada comité de base elegía 13 miembros, o sea, ya no es un delegado, ya era masivo. Eso fue lo que le llamó la fórmula Ovalle, la fórmula salvadora. Y después que ganó las elecciones, ese Jorge Blanco era bellaco. Le dio una patada a José Ovalle y su gente, que no podían pasar ni cerca de las instituciones públicas. José Ovalle, Juan José Encarnación, Tunti Rutinel y toda la gente de Ovalles. Y esa fue una fórmula democratizadora, y después se avanzó mucho más a las elecciones primarias abiertas. Quien introdujo eso fue el PRD, el doctor Peña Gómez. Y ahora quieren poner unas elecciones de delegados en el PRM para cerrarle el paso a Guido. Digo, él tiene mucho más posibilidades con unas elecciones primarias abiertas, pero tampoco, yo puedo decir que si son primarias abiertas, seguro él va a ganar. Él dice que va para las altas cortes. Él se cansó de ir con Miguel Vargas y nunca ganaba. Las altas cortes le darán ahora ganancia de causa a uno, porque posiblemente esa sea la posición de Abinader, la de los delegados, muy posible, vamos a ver. Es posible que Guido se quede otra vez como perico en la estaca y le hagan parecido a lo que le hicieron en el PRD. Bueno, eso es lo que aparenta. Aquí hay estudiantes haitianos, aquí hoy, creo que fue en la capital, hicieron una parada, una vigilia, reclamando que se reabra el otorgamiento de visas a estudiantes haitianos. Como se sabe, hace un tiempo que eso creó un escándalo en el país, porque ahí parece que se hacía una mafia. Aquí todo es mafia. Y parece que muchos consulados daban visas de estudiantes y no eran estudiantes nada, pero se canteaban con dólares. Y aquí hay bandidos que siento que vean dólares o pesos, le venden el alma al diablo. Entonces, eso parece que cerró las becas. Entonces, uno lo que soltaría, porque de todas formas cerrarle a estudiantes haitianos donde no hay institutos, donde casi no hay universidades, la posibilidad de que se hagan profesionales, técnicos. Lo que sí hay que exigir que eso sea serio,
que se haga con rigurosidad, que haya mecanismos de controles, verificación, para cualquier idiota no venga aquí como estudiante a estudiar y sea analfabeto y desde que llegue aquí se vaya a la agricultura o para que se yo a dónde. Pero el país debe tener cuidado en no cerrarle la puerta a tantos jóvenes haitianos que quieren venir aquí a hacer una carrera. Como muchos estudian aquí. Y una de las pocas vías que Haití tiene de un día salir hacia adelante, si al menos una parte de la juventud estudia. Eso nosotros creemos. En otro aspecto, en 5 años, Estados Unidos ha repatriado 7.000 dominicanos, convictos. Hay mucha gente que ha venido para acá. Muchos de ellos vienen regenerados, vienen ya con una buena conducta, pero otros vienen bellacos. Muchos tratan de volver clandestinamente porque no se adaptan aquí. Y otros se quedan aquí y muchos hacen bellaquerías aquí. Muchos hacen bellaquerías en este país. Bueno, hemos terminado por este día nuestra jornada. Yo les agradezco a ustedes que me hayan acompañado y les invito para mañana, cuando sean las 6, que volvamos a encontrarnos en otro espacio de las noticias del día. Hasta mañana.